Bien, pues te puedo decir que el curso estaba prácticamente cerrado al 31 de agosto para iniciar con toda normalidad el 1 de septiembre. Pero el 31 de agosto la presidenta de Castilla-La Mancha, María Ángeles de Cospedal, anunció su plan de servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha. Y eso hizo que, de nuevo, se tuviera que remover todos los horarios, plantillas e iniciar desde cero de nuevo, algo que era un trabajo de casi 2 meses. Eso supuso pues un nerviosismo por parte de todos, una intranquilidad, el no saber cómo iban a quedar las cosas, y de esa forma ya se empezó mal. Se empezó mal y no quiere decirse que termine mal, sino que ya desde un principio los mismos profesores definitivos estaban preocupados porque no sabían cómo iba a quedar la situación de plantillas en cuestión de unos días. El trabajo se ha hecho y yo pienso que se ha hecho bien porque ha sido en tiempo récord. Pero después de hacer la planificación de plantillas se han dado cuenta que al ampliar 2 horas más el horario lectivo, no el cómputo total de horas del profesorado, que son 35 horas a la semana, sino que pasar de 18 a 20 horas para secundaria o de 23 a 25 para primaria, entonces repercutía en el número de profesores definitivos que había en los centros. Al repercutir, había que reestructurar de nuevo la plantilla de forma que el año pasado había determinados profesores en vacante. Y este año esos profesores en vacante en algunos sitios pues no han sido necesarios todos, de tal manera que algunos se han quedado en la lista de sustituciones. No se han eliminado, como algunas palabras dicen, que han eliminado. No se elimina a nadie, se elimina al que desaparece, pero aquí no desaparecen los profesores. Simplemente están en un listado de interinos, el gobierno ha seleccionado a los primeros por orden de lista y a continuación los que en ese momento no le eran necesarios, pues los ha dejado en lista de espera o disponibles, que ya prácticamente son los mismos que el año pasado. Por lo tanto, aquí lo que es el número de profesores trabajando prácticamente es el mismo que el del año pasado, aunque en primaria sí dice el gobierno pues que ha habido una subida de 200 y algunos profesores más. Lógico si ha habido más alumnos. Eso es así. Por lo tanto, hubo pues parte del profesorado de las listas de interinos que se preocupaba demasiado porque pensaba que no iba a trabajar. Después ya les dieron el trabajo y ya se fueron callando algunos, pero quedaba otra parte de profesorado, digamos que un poco más radical o más cabreado, que exigían algo más. Y yo pregunto, y siempre lo he pensado así, ¿por qué le exigimos a un gobierno que acaba de llegar, por qué le exigimos que nos dé el trabajo, si el no darte trabajo ahora y reflexionas un poco, te das cuenta que la culpa no es de este gobierno, la culpa es de las consecuencias del gobierno anterior? El gobierno anterior firmó con los sindicatos un acuerdo en el 2008, 13 de mayo del 2008, en el cual se estudiaron las plantillas. Se acordó que esas plantillas tenían que crecer. Aquí en Castilla-La Mancha un mínimo de unas 1.500 personas, pero las plantillas no crecieron y los sindicatos nos callamos. Aunque, a decir verdad, el único sindicato que nunca se ha callado ha sido el sindicato AMPE. Pero claro, aquí no ha habido manifestaciones de nadie, nadie se ha movido. Y las plantillas pues han estado así hasta el determinado año, que fue hace 2 años, cuando decidieron ampliar el número de puestos de trabajo. Y la fórmula fue muy sencilla. Si hay 50 plazas y las partimos por la mitad, ya son 100 profesores. Es decir, que se inventaron el trabajo a tiempo parcial. De esa manera teníamos muchos más profesores con los mismos puestos de trabajo. Y al mismo tiempo se evitaron convocar oposiciones. Un tema tan preocupante para los chicos jóvenes y para nosotros los profesores en general, y para la calidad de la enseñanza, porque la calidad de la enseñanza empieza por ahí, teniendo profesorado suficiente para atender debidamente los centros.
Creo que ante este panorama, los sindicatos todos en general, al principio del curso, pues nos unimos en lo que llamábamos la unidad sindical de los 5 sindicatos de Castilla-La Mancha. Los 5 queríamos hacer fuerza ante el Gobierno porque unidos posiblemente pudiéramos negociar mejor, con más garantías, pero nuestra sorpresa fue que cuando un sindicato, el sindicato Estés, por su cuenta y riesgo, convocó una huelga para el día 5. Rompió la unidad sindical y al romper la unidad sindical todos nos descompusimos. UGT Comisiones negociaron con Estés para no separar esa línea sindical o política, y AMPE les dijo que prefería negociar, si había calendario para negociar, prefería las negociaciones antes que ir a una huelga. El sindicato CSIC también dijo como AMPE que ellos, si había negociaciones, preferían negociar en una mesa sectorial antes que ir a la huelga. Y de esa manera se rompió la unidad sindical. Y a partir de ese momento empieza una segunda fase. La segunda fase es que la Consejería de Educación se ha abierto a la negociación, ha admitido todos los puntos que todos los sindicatos les hemos ido aportando, se ha hecho un calendario de negociaciones, de tal manera que en la última mesa sectorial ya se nos dijo qué puntos se iban a empezar a negociar en la próxima reunión, que será el día 20 de este mes de octubre, y en ese mismo día ya se empezaron a hablar de temas tan importantes como el decreto 277, que es el decreto causante de esa estrategia callejera que es agitar las masas en la calle. Las famosas 2 horas, en las que le aumentan no el trabajo, que el profesor sigue trabajando, sino le cambian la actividad dentro de su jornada. Eso ha supuesto, pues, digamos, el detalle suficiente como para movilizar al profesorado. Las 2 horas y, como consecuencia, que perdemos la calidad de la enseñanza. Desde AMPE pensamos que las formas de negociar se hacen en las mesas de negociación, no en las huelgas. En la calle, debemos ir a la calle cuando ya se han eliminado todas las posibilidades de negociación. Pero si hay negociación, desde AMPE nunca aceptamos una huelga como medida de presión. La presión se hace en las mesas sectoriales. Y esa es la situación que tenemos en estos momentos, que ahora estamos 2 sindicatos, el sindicato AMPE como sindicato mayoritario y el sindicato CSIC, que hemos empezado ya a negociar pues, esa caducidad del decreto 277, en el cual ya se va a decir ahora el tiempo que va a estar en vigor este decreto y aminorar, como así nos ha prometido el consejero, los efectos de la aplicación de este decreto. El aminorarlo significa, en cierto modo, compensar a los sindicatos y al profesorado, compensarlos de tal manera que si tienen que estar haciendo este sacrificio durante este tiempo de austeridad, durante estos 2 años, pues a cambio tengamos otros beneficios que en un principio nadie decía nada, pero que son tan importantes como las 2 horas. Y de ahí que ya se haya conseguido el sí de la Consejería para temporalizar el decreto, como también hemos conseguido el sí de la Consejería para hablar de un tema que María Dolores de Cospedal dijo que en 2 años no iba a haber oposiciones. Y vuelvo de nuevo a nombrar la palabra oposición. La oposición es sumamente importante, es la clave de todos los problemas. Tenemos a varias generaciones de chicos jóvenes sin posibilidad de trabajar. Ya no estamos hablando sin posibilidad de que les den en esa lista de interinos vacante o sustitución. No, no, no. Ni siquiera tienen la posibilidad de estar en la lista. Y también tienen tanto derecho como el que está trabajando. Es más, el mismo derecho. Por lo tanto, para tener ese trabajo necesitan presentarte a oposiciones. Pero claro, todo esto es un encadenamiento de problemas
Si la jubilación nos la retrasa hasta los 67 años, por abajo no pueden entrar los chicos jóvenes. Por arriba, los mayores podrán hacer lo que puedan hacer. Un profesor con 65 años no sé cómo se va a defender con chicos de 3, 4, 5 años. Es un verdadero problema. Sin embargo, no se va a poder jubilar. Al mismo tiempo, si no abren las oposiciones, los profesores jóvenes, los chicos jóvenes, se encuentran sin ninguna posibilidad de trabajar. Ninguna. Y esto sí hay que darle una solución. Y la solución, nosotros desde AMPE la exigimos inmediata. Debe haber oposiciones para que estas personas puedan al menos intentar aprobar y pertenecer ya como funcionarios de carrera a unas plantillas. Deseamos, y nos han dicho que sí, y deseamos que esto sea así. Como hemos dicho que estaban encadenados los problemas, porque la educación es un todo, pero tiene muchos problemas, existe también el acuerdo de interinos, que los que no aprueban la oposición tienen que estar en un acuerdo de interinos, en unos listados, pero tienen que estar unos listados de acuerdo a como dice la ley. El acuerdo de interinos que teníamos hasta ahora fue denunciado y, según el Tribunal Superior de Justicia, resolvió de que había que hacer un acuerdo nuevo porque este no valía, que había que colocar a los profesores con relación a la nota. Por lo tanto, ahora la primera de las cosas que tiene que hacer este Gobierno es un nuevo acuerdo de interinos. Es muy difícil hacer un acuerdo de interinos, porque hay muchos intereses creados y si hay 50.000, habría que hacer 50.000 acuerdos para que todos estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Pero es muy difícil y se va a intentar, se va a empezar ya a negociar. Ha dicho el consejero que sí, que se va a empezar ya inmediatamente, según el calendario que nosotros tenemos que nos ha entregado últimamente. No olvidemos que otra de las cosas que se tiene que empezar a negociar inmediatamente, que es concretamente el día 20, es qué va a pasar con la formación del profesorado. Porque es necesario, según ha dicho la consejería, que algunos centros de profesores suponen un gasto excesivamente costoso para las arcas vacías de este Gobierno y que tienen que modificar, reestructurar la formación. Estamos esperando que nos dé el borrador de la nueva ley de formación. Este borrador puede tener sorpresas. Esperemos que esto, negociado en la mesa sectorial, se llegue al extremo, que es lo que nosotros quisiéramos desde AMPE, y así lo vamos a proponer, de que se mantengan los centros de profesores tal como están, porque son el nexo de unión entre lo que es el Gobierno de Castilla-La Mancha y el profesorado. Es el nexo de unión. Los profesores, que son muchos y hay que recortar, pues se recortará lo menos posible, pero que se mantengan abiertos estos centros de profesores, porque son los que verdaderamente están haciendo la formación. Y son los que tienen la obligación de hacer la formación.